Yom Yom de hoy, 12 de Kislev. Primero algo muy interesante, muy importante. Eh, Cuando se hace un bar mitzvah, el papá sube a la Torá y ahí dice una brajá especial que es Baruch Sheptarani Meonesh Alazé. Y eso se hace cuando la primera vez que el niño sube a la Torá, el papá dice, es como un agradecimiento que quedó libre de digamos, de tener digamos, una carga por el comportamiento inadecuado de su hijo. Hasta el bar mitzvah, digamos que la responsabilidad del padre. A partir de ese momento pasa al niño. Entonces acá la Yom Yom dice que la brajá nosotros la decimos sin decir el nombre de Hashem, y también se recita todos los días que se lee la Torá, lunes, jueves, Rosh Hodesh, o sea, no específicamente Shabbat como tal vez algunos hacen. Interesante también, me llevó a la reflexión cuando leía esto, cuando se pone el nombre de una niña, a diferencia del varón, el varón se lo pone obviamente en el Brit Milá. Entonces, cuando se hace el Brit Milá a los 8 días, o ni bien se puede, ahí se le pone el nombre. Pero a las nenas, hay gente que, las nenas hay que ir a la lectura de la Torá y ahí se dice la braja. Pero hay gente que lo pospone, vamos a esperar que la mamá salga del sanatorio, llevar a la nena, no sé, cosas así que no tienen nada que ver con poner el nombre de la nena. Si quiere, la mamá quiere venir al templo, puede venir. Si quieren traer a la nena al templo, la pueden traer. Pero el nombre hay que colocarlo lo antes posible. Sea un lunes, un jueves, un Shabbat a la mañana, un Shabbat a la tarde, un Rosh Hodesh, o si es Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippur, el día que sea, ese día se pone. De hecho, siempre cuento, una de mis hijas nació un Shabbat al mediodía y Shabbat a la tarde, cuando fui al Shil, le coloqué el nombre. Baruch Hashem, tenía apenas unas horas de haber nacido. Eso es un punto que trae la Yom Yom. Un segundo punto que trae, que es una enseñanza muy interesante, que es algo que recibimos del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico. Y dice así, se nos ha legado en nombre del Baal Shem Tov, que cuando se oye algo de otro Yehudí que no es bueno, incluso si no lo conoce, se debe sentir gran dolor. ¿Por qué? Pues sin duda, alguno de los dos no está bien. Si lo que cuentan de aquel es cierto, pues aquel no anda bien, porque contaron algo del otro que no es bueno. Y si no es cierto, si es un lashon hara, es el informante el que no está en una buena situación. Entonces, como sea, uno tiene que entender que no es algo nuevo, algo bueno y tiene que apenarse por eso. Bueno, tenemos la Parsha esta semana. Siempre tratamos de buscar algo, algún tema que digamos que no sea de lo literal o poder profundizar un poquito más y entender un poco más. Está la lectura de la Torá, hay muchos Humashim, hay muchos Midrashim, hay mucha literatura también en inglés, en hebreo, ni que hablar en español también, Baruch Hashem. Pero de repente pues, se puede ahondar un poquito más y siempre temas que sean interesantes y por sobre todas las cosas que saquemos enseñanzas para nosotros, para nuestra vida cotidiana. Dice el Talmud así, y hay algo que llama la atención y ya lo pregunta el Talmud. Vamos a esperar un cachito, está entrando acá el amigo Eduardo.
Eduardo Balak de Avellaneda. Bueno, hola Eduardo, no sé si lo vemos, bueno, acá va a entrar. Y dice así, ustedes saben, ¿qué tal Edu? ¿Cómo va? El Talmud dice lo siguiente, basado en lo que vemos en la Torá, que en la Torá, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, ya como un mes atrás, un poco más, empezamos a estudiar sobre la vida de Abraham. Entonces dice el Talmud, todo el que llama, digamos, primero se llamaba Abraham y después en la Torá le pone Abraham. Entonces el Talmud dice así, todo el que llama a Abraham con el nombre de Abraham, sin la Hey, sin la H, digamos, está, está pecando, está equivocado. Bueno, ese es el nombre de Abraham. Y realmente hoy en día, cuando hablamos de Abraham, siempre hablamos de Abraham, nunca hablamos de Abraham. A veces otras comunidades lo tengan, pero para nosotros es Abraham, con la Hey, como el papá del amigo Lustro. Y me parece el papá de Tzvi también era Abraham, ¿no? Muy bien. Y tantos Abraham. Después tenemos Yitzhak, que el único nombre que tuvo Yitzhak fue Yitzhak. Ahí no hay problema. Después tenemos Jacob, el tercero de los patriarcas. Y esto, Jacob, tiene el nombre Jacob que se le puso, ahora enseguida lo vamos a analizar cuando él nació. Y en la Parshá de esta semana nos cuenta la Torá que en un momento cuando Jacob ya estaba dentro de Eretz Israel, dentro de la tierra de Israel, y él estaba llevando tenía una familia muy grande, que era un montón de almas, y había que llevarlos, y mucho ganado, y carros, etcétera. Entonces él cuenta la Torá, la pasó esta semana, que él los pasó por un riacho, digamos. Cuando él ayudó a los chiquitos a pasarlos, ponía una pierna de un lado, una pierna del otro, y así los pasaba. Y se dio cuenta que se había olvidado en el campamento donde estaban antes unos cacharros, se diría, unas ollitas. Cuando fue ahí, se encontró con una persona y esa persona empezó a luchar contra él. Y no solo, y era una persona fuerte, Jacob también era muy fuerte, que le hizo, diríamos, en el ámbito futbolístico, digamos, le hizo la paralítica. ¿Se acuerdan lo que era la paralítica? No sé si hoy lo hacen, hoy hacen peores cosas. O sea que le dislocó, le sacó el nervio ciático del lugar. De hecho, la Parshá dice que por eso nosotros no comemos más, no comemos de ese nervio. Después Jacob se curó, pero Jacob fue más fuerte que esa persona y lo venció y no lo dejaba ir. Dicen los sabios que esta persona era Saroshel Eisab, era como el delegado celestial de Eisab, como el ángel de Eisab. Entonces Jacob le dijo, el otro le dijo, bueno, déjame ir que tengo que volver a hacer mis plegarias matutinas, ya estaba amaneciendo. Y Jacob le dijo, no, 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 te voy a dejar ir solo si me bendecís. Entonces el ángel de Isab lo bendijo y le dijo, tu nombre a partir de ahora va a ser Israel. ¿Por qué? Porque luchaste contra los enemigos y los venciste y pudiste vencerlos. Pero encontramos algo interesante en la Torá, que incluso después que se le pone el nombre Israel, a Israel a veces se lo llama Jacob y a veces se lo llama Israel. Y como dijimos antes, con respecto a Abraham, no existen personas, o no se puede llamar a nuestros hijos, a Yehudim, con el nombre de Abraham, hay que llamarlos Abraham, con la Hey, con la H, pero encontramos gente que se llama Jacob y encontramos gente que se llama Israel.
O sea que el nombre Jacob se lo siguió utilizando. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a Jacob lo seguimos llamando Jacob? Más aún, yo creo que está más veces escrito Jacob que Israel. De todas maneras, los dos nombres tienen algo en especial. Y sobre eso vamos a hablar ahora. Hasta tal punto, o sea, ¿cuál es la diferencia que con Abraham no y con Jacob sí? Y sobre esto hay un comentario muy interesante del Rebbe, que el Rebbe hizo en el año Tovshinhai 5718. Fue fin del año 1957 para esta época, para la época del 19 de Kislev del año nuevo jasídico. Y el Rebbe explicó así: cuando termina Shabbat, hay, hay diferentes costumbres que plegaria se hace. Por ejemplo, en Shabbat, nosotros, después del Abdalá, acostumbramos a recitar unas plegarias que empiezan de Iten Leja, Elohim, Mital Hashamayim, Mishmanei Haaretz, que son las bendiciones que Yitzhak le dio a Jacob, como vimos hace 2 semanas en Parshat Toldot. Y eso es lo que decimos nosotros. Hay otras comunidades, especialmente Polish, o siquiera también se puede decir, que dicen como alabanzas, dice, Al tira Abdi Jacob, no tengas miedo, mi siervo Jacob. Así dice, Hashem nos dice. Y es toda una plegaria que incluye todas las letras del abecedario, incluso hay canciones con esta. Entonces, sobre esto hay una explicación del Alter Rebbe que tenemos que entender lo que representa Jacob y lo que representa Israel. Está lo que representa Abraham y lo que representa Abraham. Abraham quiere decir que Abraham era el padre de Aram, del lugar donde él estaba. Abraham, voy directo a la explicación sin entrar en el detalle. Lo que representa es que Abraham fue el padre de muchos pueblos, de una gran cantidad de pueblos. Entonces no podemos, obviamente que no podemos llamar a una persona con el nombre de Abraham, porque no es la realidad. Fue una realidad al principio, cuando Hashem le agregó el nombre y lo hizo el padre de muchos pueblos, entonces ya quedó como Abraham. Pero Jacob es diferente. Explica el Alter Rebbe, y está aplicado en el Hasidut, y el Rebbe lo trae muchas veces, que empecemos a analizar. ¿Por qué le pusieron el nombre Jacob? Cuenta la Pashá, que esto lo sabemos todos, pero hay que contar el tema para poder profundizar un poco más. Rivka tenía 2 hijos en su vientre. Cuando ella pasaba por un lugar de idolatría, quería salir Esaú. Cuando pasaba por un lugar de santidad, una yeshiva, quería salir Jacob. Cuando llegó el momento del parto, el primero que nació fue Esaú. Era muy peludo, colorado, por eso le puso Esaú, que viene de pelo. Y así también lo llamaban Edom. Edom quiere decir el colorado. O sea, a alguien le decimos el colorado, no es algo despectivo, ya la Torah lo trae, no tiene nada de malo. Pero la Torah nos dice que ahí al toque venía Jacob. Jacob le venía agarrando el talón a Esaú porque Jacob quería ser el primogénito, no solamente porque se formó primero, sino quería ser el primogénito por el nacimiento y le venía agarrando el talón. Talón en hebreo se dice Ekev. Como le venía agarrando el talón, le pusieron Jacob a hacer una alusión a cómo fue su nacimiento. Y acá viene la pregunta del millón, podemos decir. Jacob, que fue el tercero de los patriarcas. Fíjense, Abraham fue el padre de muchos pueblos. Un nombre adecuado a Abraham. Yitzhak viene de sonrisa, de alegría.
de la alegría que después de 99 años Abraham y Sara, 89, tuvieron un hijo, o a los 90, digamos, quedó embarazada un año antes. Pero Jacob, el tercero de los patriarcas, no solamente el tercero de los patriarcas, sino como dicen los sabios, Bejira Abot, el elegido de los patriarcas. De Jacob todos sus hijos siguieron su camino y todos sus hijos se convirtieron en tribu de Israel. No como Abraham que salió de él un Ismael, y no como Isaac que salió de él un Esaú, sino como Jacob, que dice que todo se estaba bien. Entonces, ¿cómo puede ser que a Jacob lo llamemos Jacob? Haciendo referencia en realidad a lo que él estaba haciendo con su hermano Isaac, que él estaba agarrando el talón a Isaac. Y si ya queremos relacionarlo con alguna parte del cuerpo que lo venía agarrando, ¿cuál parte se elige la Torá? Hashem, Jacob, el Eker, el talón, que es lo más bajo que hay, incluso dice que es la parte más insensible del cuerpo. Pero tenemos que decir que acá dentro de esto hay algo muy profundo. Y de hecho, que la Torah lo sigue llamando Jacob, y a grandes sabios y grandes personas, y Eudim tan buenos y chiquitos y medianos y grandes que se llaman Jacob. Los Ashkenazim a muchos Jacob le dicen Yankele. Los Sefaradim a muchos Jacob le dicen Kobi, Yaúb, Kobi, qué sé yo. Pero es un nombre que se usa mucho. Entonces, lo que tenemos que decir acá es que lo que le pasaba a Rivka, ¿para qué la Torah nos cuenta que los mellizos que estaban en su vientre se peleaban ya adentro por salir? La Torah dice, un león, mi león y ematz, que cuando uno esté arriba, el otro va a estar abajo, cuando uno esté fuerte, el otro va a estar débil. ¿Para qué nos cuenta esto? No solamente habla lo que va a pasar con el pueblo de Israel a lo largo de la historia, sino nos está hablando de lo que pasa con cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Nosotros tenemos dos almas, un alma divina y un alma animal. Y las almas, tanto la divina como la animal, están enfrentadas, están en una lucha constante, como trae el Tania. Nuestro cuerpo se lo llama el Ir-Ketaná, el pequeño país. Así trae el Tania. Lo que pasa dentro del mundo pasa también dentro de nosotros. Esa lucha constante que tenemos entre el bien y el mal, entre el alma divina y el alma animal. Y eso es lo que representa Jacob. Jacob representa esa lucha constante que tenemos con el mundo, que tenemos con todo lo que el mundo quiere convencernos y distraernos para dejar nuestro judaísmo, para dejar debilitar nuestra conexión con Hashem, debilitar la observancia de los preceptos. Esto es algo que pasa permanente. Y esto es lo que representa el nombre Jacob. El nombre Israel ya es otro nivel. Israel es que luchaste y venciste, ya estás en otro nivel. Ya estás en el nivel de placer, ya no hay lucha, ya venciste. Y en realidad cada Yehudí tiene estos dos niveles. Tiene momentos que está como Jacob y tiene momentos que está como Israel. Así es nuestra vida. Entonces el Talmud pregunta, el Pirkei Avot, lo hemos leído a lo largo de los meses entre Pesach y Rosh Hashanah, pero en el capítulo 5 dice, Eizeu Gibor, ¿quién es fuerte? Akobesh et Itzro, el que puede conquistar a su instinto. Fuerte no es qué sé yo, el que hace ejercicios o que tiene físico culturista o estudia boxeo o tiene mucha fuerza. Acá hablamos de la fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual tiene que ver con poder vencer y transformar al instinto del mal. Y esto tiene que ser en los tres aspectos.
tanto en el pensamiento, tiene que ser en la palabra y tiene que ser en la acción. Todo lo que uno piensa, todo lo que uno habla y todo lo que uno dice, ahí tiene que haber, el, el, eh, la persona tiene que estar fuerte para vencer y transformar el instinto del mal. Ahora, ¿qué nos viene a contar la Torá? Que Jacob le venía agarrando el talón a Esaú. Muy interesante. Esto representa que agarrar el talón, acá nos está dando la pauta, que nosotros tenemos que encontrar en el mundo las chispas divinas que se encuentran en el mundo, que están perdidas, que están escondidas, y tenemos que revelarlas, tenemos que transformarlas en bien. Como el Rebe le dijo, escuché el otro día, el Rebe le dijo, el Rebe lo escribió y lo dijo también, pero una persona que tenía eh, muchas inquietudes por el qué va a pasar en el futuro, muchos sueños. Entonces el Rebe le dijo, tenés la energía atómica. La energía atómica es algo muy chiquitito, muy insignificante, digamos, cada átomo, pero con ese átomo se lo puede utilizar para dos cosas. Se lo puede utilizar para bien y se lo puede utilizar Hasbe Shalom para mal. Se puede salvar vidas con la medicina atómica, por ejemplo, y Dios libre guarde, se puede destruir en instantes, se puede destruir. ¿Para qué hablar de cosas malas que ya saben que todos ya lo sabemos? Interesante que el Rebbe le dijo a esta persona, que era el principio de su, digamos, liderazgo. El Rebbe le dijo, yo también tengo vos tenés sueños, y el Rebbe le dijo, yo también tengo sueños. Y mi sueño es lo que a la postre fue, poder llegar a cada Yehudí donde quiera se encuentre. El nombre, y este es el Shlihut que cada uno tiene. Cada uno tiene la parte de Jacob de trabajar con el mundo. Trabajar y arduamente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con la parte que nos toca en el mundo, que eso tiene que ver con nuestro trabajo, nuestra comunidad, los amigos, los que no son tan amigos, la familia, etcétera. Y después está, y cada uno tiene que hacer lo suyo para mejorar ese lugar. O sea, eso es lo que tiene que ser puertas afuera. Puertas adentro, bueno, obviamente uno tiene que trabajar con uno mismo. Y después está el nivel de Israel. Israel es el tema del placer, de saber, venciste, pero por más que uno venció, eh, tiene que saber que el trabajo todavía tenemos que llevarlo a cabo. Por lo menos hasta que venga Mashiach. Una vez que venga Mashiach, bueno, vamos a tener otro trabajo. Pero el trabajo nuestro de revelar divinidad en el mundo lo tenemos permanentemente. El Rebe contó lo que escuchó del Rebe anterior, que a su vez contó, el Rebe anterior escuchó de su padre, el Rebe Rashab, que a su vez escuchó de su padre, el Rebe Marash, cuando él tenía unos 10 años más o menos. El Rebe Marash, el Rebe Shmuel, que después fue el cuarto Rebe de Chabad, el Rebe era Sukkot y vivía en Lubavitch. Y para las fiestas venía un montón de gente de toda Rusia y alrededores venían a pasar Sukkot con el Rebbe Tzemach Tzedek. Así se lo llamaba el Rebbe. Se llamaba Menachem Mendel, el Rebbe Tzemach Tzedek. Esto fue en el año Tafkuf, hey, creo que fue. No, bueno, no me acuerdo justo qué año fue. Entonces cuenta el Rebbe Maharash, Taf Reishei, perdón, fue el año 1845, más o menos. Cuenta el Rebbe Maharash que estaba su padre, el Rebbe Tzemach Tzedek, y la gente pensó que el Rebbe va a ser fabrengue con todos. Había mucha alegría, mucho fervor, pero el Rebbe no hizo fabrengue con todos, llamó a los ancianos, a los mayores, hizo fabrengue con ellos.
Cuando terminó el Rebbe Tzemach Tzedek Yosef Farbrengen, el Rebbe dice que el Rebbe Tzemach Tzedek, imagínense el Rebbe nuevamente, tiene, tiene su ritmo, tiene su orden, pero el Rebbe ese año salió, la gente estaba bailando, era Sukkot, salió a bailar con la gente. Dice que después se paró arriba de una silla bailando. Y dice cuenta que después se paró arriba de una mesa y estaba bailando. Y cuando el Rebbe, el Rebbe Tzemach Tzedek que estaba arriba de la mesa, el Rebbe dijo una expresión en arameo que representa lo siguiente. Hay un caso en el Talmud que dice, ¿qué pasa si una persona se robó un toro, una vaca, un toro? ¿Y qué hizo el tipo con el toro? Se lo llevó a la casa, al campo, no sé dónde él vivía, y no lo atendió, no le daba de comer, no le daba nada. Y el toro, pobrecito, empezó a debilitarse, ya no valía nada, ya no pesaba ni medio. Y no solamente que no lo atendió como tenía que atenderlo, sino que al final le hizo la shkita y lo mató. O sea, lo mató, le hizo la shkita y se lo comió. No sé. Entonces la expresión que dice el Talmud es, ¿qué diferencia todo el toro, si fuera la mitad del toro? ¿Qué diferencia hay? Entonces el Talmud dice que tiene que pagarlo todo, porque el tipo, por más que se lo comió, lo que sea, de todas maneras tiene que pagarlo. Dice el Rebe, ¿qué quiso decir el Rebe? El Rebe quiso decir, también tenemos nosotros la lucha interna con el toro que tenemos adentro, con el animal que tenemos adentro. Está bien. Si podemos vencerlo totalmente, vamos a vencerlo por la mitad. Pero así quedó, así dijo el Rebe. Después se volvió a su cuarto, después volvió y dijo, y de vuelta se paró arriba de la mesa y estaba bailando y con mucho fervor y dijo, no importa, si vencemos aunque sea la mitad, ya vencimos, ya la mitad ya la tenemos adentro, ya lo hicimos. Y esto es lo que aprendemos de la Parshá, del nombre, por eso el nombre de Jacob y el nombre de Israel, los dos nombres tienen vigencia, porque el nombre de Jacob tiene que ver con nuestra boda, tiene que ver con trabajar con el Eisab, con el toro que hay adentro, con la vaca, con el animal que hay adentro. Ah, si no lo pudimos vencer del todo, vamos a vencerlo por la mitad, también hicimos bien. Y hay que seguir trabajando. Y después vamos al nombre Israel. Y decimos que en Israel, ahí empezamos, y ahí el Rebbe Tzemach Tzedek que explicó, el rey David dijo en uno de los capítulos de Teirim, ciento y pico, dice, Velibí halal de kirbi, yo tengo un agujero en mi corazón. ¿Por qué un agujero en mi corazón? Se refiere que al alma animal ya lo tenía matado. Entonces y explicó el Rebbe, está traído, la palabra halal, agujero, suma 68. Igual que la palabra Jaim. Jaim también suma 68. ¿Qué quiere decir? Que con Israel empezamos a vivir. Y cuando empezamos a vivir es a la mañana misma. A la mañana temprano tenemos que agradecer y ponerle ganas y tener tranquilidad. eh, o sea, el cariño y el amor a Hashem. La mañana tiene que ser nuestro punto de referencia para todo el día, nuestro punto de arranque, especialmente cuando decimos el Modéani. Y si realmente nosotros vamos a transformar y hacer todos los temas que tienen que ver con Jacob, lo vamos a hacer lo vamos a transformar en Israel porque transformamos el mundo, entonces que a nadie le quepa la menor duda que el Mashiach llega inmediatamente. Nos vemos mañana si Dios quiere.